aprovechar muchísimo el tiempo, ¿verdad? No descuidar esto que el Señor nos ha dado, que es la vida. Es preciado cada minuto, cada hora de tu vida en el propósito que el Señor tiene para ti. Acompáñame a la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 11, verso 12. Acompáñame a la palabra del Señor. Dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Diciendo acá la palabra es: el reino de Dios sigue caminando, el reino de Dios sigue actuando, el reino de Dios sigue su caminar. Y a la par del caminar del reino de Dios desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, a la par van los violentos, y los violentos son aquellos que lo arrebatan. El reino de los cielos sigue caminando, sigue su curso, sigue su trayectoria hasta el día glorioso de la venida del Señor Jesucristo por su pueblo. Pero el reino de los cielos sufre violencia. No es una sugerencia ser violento para el reino de los cielos. Es una misión. No es una sugerencia. La palabra no dice probablemente el reino de los cielos sufra violencia. No, el reino de los cielos sufre violencia. Es un hecho determinante. Y los violentos son aquellos que lo arrebatan. Es imposible otro resultado. Así funciona el reino de los cielos. Así el Señor lo va a hacer contigo. El Señor, en su multiforme manera de comunicarse, de mostrarte, de dar la evidencia del reino de los cielos hacia tu vida, exige de parte tuya una cosa: la violencia en su reino. La situación está así. El Señor estaba junto con sus discípulos y les dice: ¿saben qué? Vayan mar adentro. Yo voy a despedir a las personas. Debo despedir a la gente acá donde están. Y bueno, los discípulos van mar adentro, ¿verdad? Y entonces él va a un cerro y entra en oración delante del Señor, y ya era noche. Definitivamente estaba entrada la noche. En el verso 24 dice: mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, por supuesto por el tiempo que había pasado, ¿verdad?, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Mira qué importante es esta palabra. Normalmente esto va a suceder en tu vida. Yo no puedo prometerte en este momento de la evidencia del Señor que tu vida no va a tener el viento en contra. Es momento de que comiencen a golpear las olas a tu barca. Es momento de que en realidad comiences a ver cómo la atmósfera cambiante del Señor te dice: o te subes a este momento de la evidencia que yo estoy armando, que yo estoy abriendo, o en realidad se va a poner feo. Aquí es donde los cristianos brillantes son los que toman ese protagonismo y esa violencia. Lo voy a repetir. El Señor te dice en esta tarde: estoy levantando un viento en contra. O te subes al momento de la evidencia de lo vívido, que quiero que estés ahí, que tú seas el protagonista, que tú seas esa persona que arrebate el reino de los cielos, o la vas a pasar feo. Es el momento apropiado, y se abre un momento preciso donde caminar por la evidencia del Señor es lo más seguro. Y tú vas a estar totalmente seguro de esa decisión, y tú vas a estar totalmente firme en esa decisión, porque tú que estás viviendo en la plena presencia del Señor en ese momento, que le pides al Señor de todo corazón que Él muestre una evidencia en tu vida, que Él pueda hacer algo impactante en tu vida, que Él levante en ese momento o resuelva en ese momento aquello que no has podido resolver. Y el Señor se muestra evidente a sus discípulos. Pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Pero mira, no solamente es lo que Pedro le dice. Pedro da la palabra y le dice: Señor, si eres tú, que yo vaya hacia ti. Bueno, ¿y cuál es la respuesta siguiente, verdad? Porque la mente puede jugar en ese momento y si me dice que vaya. Y el Señor Jesús le dice: ven. El Señor le contesta en el verso 29, ven, dijo Jesús.
Y entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Bueno, que tú tengas esas experiencias ya mismo, que las estés experimentando, que tengas al Señor ahí cercano de tu vida y que puedas decir esto, ¿verdad? Señor, en este tiempo en particular he visto cómo has abierto esta puerta. En este tiempo en particular he visto cómo me has hablado de esta manera y de lo que tú deseas hacer en mi vida. Es lo que más anhelamos nosotros al llevar esta palabra del Señor a tu vida. Pero siempre ha estado ahí. Pero siempre ha estado ahí y siempre ha funcionado de esa manera. Y me deja totalmente impresionado que aún nosotros conociendo esas leyes, el único que puede desafiar esas leyes es el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? El humano establece y dice, bueno, a partir de estos parámetros, a partir de estas pruebas, a partir de este análisis, la ley de la gravedad es esta, ¿verdad? Y la definen de esta manera. Y no hay un parámetro que pueda salirse de eso. No hay, encuentran un estándar, encuentran una correlación en esa ley donde las cosas suceden de X, Y, Z manera y así suceden, ¿verdad? Entonces, y el único que puede desafiar esas leyes, el único que puede administrar, porque Él las administra, Él las creó y Él las administra, es el Señor Jesucristo. En realidad, cuando encontramos como humanos historias en la Biblia donde el Señor detiene el sol, donde el Señor en realidad trae fuego del cielo, para el hombre suena eso en un aspecto como historieta, como algo que no puede ser, pero de la misma manera en la que encontraron la ley natural, por ejemplo, de la gravedad, que nadie quizás en algún momento creía en eso, y fue hecho, y fue documentado, y fue, entre comillas, probado. Entonces ya se cree. Entonces hay gente que dice, no, yo creo en lo que es probado, yo creo en la ciencia, pero ¿qué está estudiando la ciencia? ¿Qué está estudiando el hombre a través de ese estudio, de ese análisis, de esas pruebas? Está estudiando al Dios evidente que maneja los hilos del planeta, los hilos de la naturaleza, los hilos de las leyes que ordenan el mundo, ¿verdad? Y el universo completamente. Hay toda una correlación, hay toda una conexión acá de lo evidente que el Señor quiere ser con algunas personas. Ojo, solo aquellas personas que estén dispuestas. La persona ni siquiera sabe que está dentro de sí dispuesta, pero el Señor llega, impacta la vida y ante esa relación, ante ese romanticismo que el Señor lleva en ese evento, nadie puede decirle que no. Nadie. ¿Cómo en realidad vas a decirle que no a lo evidente que el Señor está mostrando en tu vida? ¿Por qué se movió Pablo, un perseguidor de cristianos, a ser un gran apóstol en pos del Señor? ¿Por qué se movió Zaqueo y bajó rápido de aquel árbol sicomoro para encontrarse con el Señor en su casa? Cuando el Señor le dijo, voy a cenar hoy en tu casa. ¿Qué es lo que mueve a esas personas? Hay un anhelo que se despierta. Yo quiero compartirte esto en esta tarde. Hay un anhelo que debe moverse hoy en ti, si tú lo deseas. Porque aquí está la palabra clara del Señor para esta tarde. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, les dije, aquí estoy. Cualquier persona que busca, encuentra. Al que toca, se le abrirá. Al que llama, se le responde. El Señor es el que maneja los hilos de todo lo que tú puedas imaginar. Lo veamos o no lo veamos. Lo sintamos o no lo sintamos, Él se muestra.
Él se muestra en la naturaleza, Él se muestra en un mensaje como este, Él se muestra en un niño cuando sonríe, Él se muestra en ese favor que te dieron en tu trabajo, Él se muestra en esa ayuda que llegó cuando más lo necesitabas, Él se muestra en ese momento donde por primera vez le abriste la puerta de tu corazón y Él entró para siempre cambiarte la vida. Lo merecemos, lo buscamos, en realidad lo merecíamos, hicimos puntos para entrar en ese aspecto, a cambiar nuestras vidas. No, definitivamente no somos merecedores, pero Él es el que impacta, Él es el Dios evidente que quiere entrar en tu vida. Si no lo has recibido, hoy es el momento especial. Mira cómo el Señor es claro, amoroso, notorio. Eso es lo que yo veo acá. En este verso veo lo notorio, lo amoroso, lo sencillo, lo cercano. Lo cercano. ¿Y sabes qué? No obliga a nadie. El Señor no obligó a Zaqueo. El Señor no obligó a Pablo. El Señor en realidad no nos obliga a nosotros. En realidad tú puedes buscarle o no puedes buscarle. En realidad puedes sentir un anhelo o no sentirlo. Él se va a seguir mostrando. Tú puedes pasar la parcialidad de tu vida total y acabar tus días de esa manera. Y Él se va a seguir mostrando. Él va a decir, aquí estoy siendo fiel, hijo, y me estoy mostrando contigo. Pero respeto tu libre albedrío. Pero respeto tu libre albedrío. Eres tú el que decide. Eres tú el que se moviliza. Yo me puedo mostrar, como lo dice con Moisés, en una zarza. Y puede ser un evento espectacular. Alguien más dedicado al Señor. Díganme quién. Díganme quién, por favor. Que le pudo hablar 2, 3 palabras secas a Moisés al oído y mostrarle el trabajo que tenía que hacer. Pero no. Él se muestra en una zarza ardiente, comienza a hacer un espectáculo el Señor ahí de la mejor calidad para su hijo y le dice, hey Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo, estoy presente, estoy siendo evidente, estoy desafiando las leyes de la naturaleza que yo manejo, que yo dirijo, y porque yo las dirijo, hoy tengo un plan para ti. Váyame a San Juan, capítulo 11, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice la palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Verso 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Muy bien, qué interesante el mensaje que el maestro da acá. Esta enfermedad no es para muerte. Ojo, mucho ojo con esa declaración, porque las hermanas habían enviado a alguien a decirle a Jesús: hey, el que amas está enfermo. Y Jesús, cercano seguramente con sus discípulos, dice: bueno, ok, está bien, gracias por el mensaje, pero esta enfermedad no es para muerte. Y en el verso 6 nos da un poco más de luz de lo que Jesús hace. Dice el verso 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mira cómo la correlación de lo que le dicen a Jesús, lo que sus discípulos están escuchando en ese momento. Seguramente más de alguno de ellos le preguntó: maestro, ¿qué fue lo que te vinieron a decir? ¿Quién era? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Porque obviamente una noticia, alguien que llega a dar un mensaje, definitivamente, más desde tan lejos, porque los habían enviado ahí. Entonces se iba a saber, ¿verdad?, entre los discípulos, y ellos seguramente le iban a preguntar al maestro, y ellos andaban con el maestro. Y en el verso 6 dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús se quedó 2 días más. Yo me imagino a los discípulos
cuando se enteraron que Lázaro acá, en San Juan 11, en los versos que estamos leyendo a partir del verso 8 en adelante, saben de la muerte de Lázaro, en su aspecto natural de vida dijeron, híjolas, ahora sí Jesús se equivocó. Ahora sí el maestro se pasó de verdad, porque dice que amaba a este amigo Lázaro y ha muerto. Él dijo que no era una enfermedad para muerte. ¿Qué hacemos con la palabra que él dio? ¿Qué hacemos con eso que él aseguró? Ahora sí Jesús está en aprietos. Y en realidad tomó una mala decisión al quedarse 2 días más en el lugar esperando, en lugar de ir por su amigo. La presencia, la omnipotencia, el poderío, lo que el Señor quiere hacer, activar en medio de nuestra vida esas cosas espirituales que están ahí y están para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Pero para que las podamos palpar, debemos de estar claros que ni aún lo que nosotros naturalmente vemos que no está funcionando, aún el Señor puede hacer cosas impresionantes desde ahí. Y aún el Señor tiene un propósito. Aunque parezca que Él se ha equivocado, no se ha equivocado. Parecía que Jesús había asegurado con sus palabras que no era para muerte la enfermedad de Lázaro, y llegó la muerte a Lázaro. Verso 34, el Señor dice, y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice el verso 35, que es un verso muy conocido. Verso 36, le dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Imagínense, en realidad nosotros muchas veces estamos como ya dando por sentado todo, ¿verdad? Mirad cómo le amaba. ¿Cómo era esa amistad? ¿Cómo era en realidad que amaba a su amigo? Pero ya se fue, le amaba, ¿verdad? Y el verso 37 dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber también hecho que Lázaro no muriera. Y es que eso es lo único que nosotros vemos muchas veces, que en el aspecto natural y bajamos los brazos, ¿verdad? Pero con el Señor todo es completamente diferente. Él opera fuera de la localidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, es que ya se acabó, es que ya dijeron que terminó, es que ya me quitaron la casa, es que ya perdí el trabajo. Y en realidad es ahí donde el Señor comienza a resucitar los sueños especiales que tiene para ti. No puede ser de otra manera, porque Él espera que su gloria se vea magnificada, presente, evidente en ese lugar. Para la gloria de Dios llegó la enfermedad de Lázaro, que permitió que físicamente muriera, pero espiritualmente el Señor operara un milagro en ese lugar ante los ojos de muchas personas. Y tú sabes la frase del Señor Jesús, primero dice, vayan y quiten esa piedra de enfrente. No necesito elementos naturales al frente de sus ojos. Ustedes van a ver cómo este hombre va a salir caminando. Y el Señor Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Hay una palabra que el Señor lleva a ese lugar. Repito, el Señor no llegó a repartir los panes y el cafecito y a llorar con ellos. Él dijo, bueno, quiten la piedra y es momento de que ustedes vean la gloria, que ustedes vean cómo alguien puede intervenir en la línea de tiempo. Donde ustedes dicen ya se terminó, ahí interviene el Señor. Donde ustedes dicen ya todo se acabó, esa línea de tiempo, esa línea de vida, esa línea de eternidad le pertenece a Él. Y si Él no ha terminado el trabajo, aún así esté lleno de hedor, lleno de un olor fétido de 4 días de haber muerto, aún así esté embalsamado, porque en ese tiempo se practicaba eso con los cuerpos, ¿verdad? Aún así está en una tumba, esté bien frío, cuando la palabra del Señor llega, todo se reactiva, todo se reaviva en una vida. Que vamos a centrarnos en ese primer informe, resurrección, señores. El Señor resucitó y ahí está basada nuestra fe, ahí está marcada nuestra fe.
Fue hasta la última gota de sangre la que el Señor Jesús vertió en esa cruz del Calvario para darnos salvación. Me gusta mucho hablar del segundo informe porque es el tema básicamente de toda nuestra serie, la evidencia del Señor, donde el Señor los exhibió públicamente en la cruz a principados, potestades, al mismo diablo, quedaron exhibidos, burlados, acabados completamente. La evidencia del Señor se posicionó en ese lugar y el segundo informe es dado, evidencia de la resurrección. ¿Y cómo encontramos esto en 1 Corintios 15, donde la palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde existe la victoria sobre Jesús, oh muerte? No existe, y tampoco existe sobre nosotros, porque nosotros algún día o seremos levantados, ya sea que el Señor vuelva por su pueblo y nosotros seremos levantados en las nubes, o seremos levantados de la tumba precisamente cuando el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitaremos primero. No hay victoria al sepulcro, por Dios. El tercer informe, ascensión. Wow. Resurrección, evidencia total del Señor, cómo el Señor se muestra, se presenta delante de ellos, y luego ascensión. Acompáñame a Juan capítulo 6, verso 62. Mira esta porción de declaración del Señor Jesús. Mira esta pregunta tan tremenda. Dice Juan 6, 62. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Lucas 24, 50 y 51 dice: después los llevó Jesús hasta Betania, y allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. En pleno día, en la plena transformación y ascensión de Jesús perpetrada en ese instante. Qué lujo de detalles. Qué evidencia la del Señor, qué mensaje tan claro el que estaba dando. Si te das cuenta, a cada uno habla de diferente manera, con cada uno lleva un propósito distinto, pero se acerca a todos ellos. Y acá encontramos que Jesús los lleva a Betania, alza las manos, como dice Lucas 24, 50, los bendice, y sucede que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Wow, qué impresionante cómo es el Señor de detallista con nosotros. Y cómo estos tres informes deben de marcar nuestra vida espiritual y darnos un precedente. Alguien tan evidente, alguien que ni la muerte lo puede tener, ¿cómo le puedo esconder algo yo? ¿Cómo puedo decir que yo soy fiel cuando sé que cometo errores a diario? ¿Cómo puedo decir que yo no le voy a fallar cuando ya le fallé antes de decirlo siquiera? Él sabe exactamente cómo te sientes. Y ahí donde estás sintiendo el Espíritu Santo en este momento, quiero que me acompañes en esta oración. Pero antes, quiero decirte, el Señor le dice a Pedro para finalizar: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Le da un encargo tan sutil, tan romántico, que le dice: hey, no te olvides, hay un trabajo que hacer, Pedrito. No te puedes quedar pescando. Tienes que ir y apacentar esas ovejas. Tienes que cumplir la misión por la cual estás acá. El Señor no vino a hacerse evidente en tu vida a través de esta serie. Y el Señor no vino a entregar su vida en la cruz del Calvario hasta la última gota para que tú te quedes rendido, relegado y muerto en una oscuridad. Él vino para dar vida, para levantarte, y no hay nada mejor que Él goce que en realidad traer a alguien de la muerte, literalmente arrancarle de las manos del enemigo, de las garras del enemigo, a una vida, porque Él sabe que lo ha dado todo por esa vida, absolutamente todo por esa vida, y va a hacer lo que tenga que hacer para ir y rescatarte de ahí. Así que ora conmigo, por favor. El Señor ha hablado de una manera tremenda y su Espíritu Santo está acá. Oremos juntos.
Padre, gracias por esos 3 informes impresionantes de tu palabra, Señor. Tú te has movido en este lugar como tú has querido. Habla, Señor, y haz ahora como tú quieras, Señor. Te damos la libertad total a ti. Ahí donde cada uno está, que reciba, Señor bendito, la misma presencia de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, que es el consolador y guiador de nuestras vidas. Señor, no merecemos esto. Señor, cometemos errores a diario, somos pecadores, nos alejamos de ti, pero tú aún así nos buscas y nos preguntas si te amamos, Señor. Señor bendito, alguien que ha dado la última gota de sangre en la cruz del Calvario, acá estamos, Señor. Claro que te amamos, Señor bendito, y tú conoces nuestra condición, Señor, y te acuerdas que somos polvo. Te acuerdas, Señor bendito, que nada somos y tienes misericordia de nosotros, Padre. Y aún encima, Señor bendito, que nos perdonas, nos liberas, nos sanas. Aún así respondes nuestras oraciones cuando nosotros te pedimos algo. Tú sabes la necesidad de tus hijos. Hay hijos que tienen necesidad en esta tarde, Señor, de un toque espiritual tuyo. Hay hijos que necesitan un abrazo tuyo, Señor, esas palabras especiales que tú das a las personas que más lo necesitan. Lo que no podemos hacer nosotros, Señor bendito, tú lo puedes hacer a través de tu palabra, y sé que lo estás haciendo en este momento en vidas que están siendo tocadas, Señor. Por favor, llega hasta lo más profundo de cada corazón, transforma, Señor bendito, y trae de muerte a vida a todas estas personas que tú deseas, Señor bendito. Gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Llegado al final de la transmisión de Cristiano Brillante. Este ministerio agradece tu sintonía y te invita a brillar con la luz de Jesús en la ciudad, en la comunidad donde te desarrolles. Te esperamos el próximo sábado, 4 de la tarde, hora de Centroamérica.